Elena Vargas empujó las grandes puertas de cristal de la Torre Castellana en Madrid. El suelo era de mármol brillante, frío como el hielo bajo sus pies descalzos. Llevaba una carpeta apretada contra el pecho, pero los papeles en su interior estaban empapados de lluvia. El agua le corría por el cabello y la cara. Todos en el vestíbulo se detuvieron y la miraron. Había 25 personas más allí, todas esperando la misma entrevista. Cada una vestía un traje caro de Palomo Spain. Sus zapatos brillaban, su pelo estaba impecable y sus rostros tranquilos. Pero cuando vieron a Elena, descalza, mojada y temblando, la miraron con horror, como si no perteneciera en absoluto a su mundo. Sintió sus miradas clavadas en ella, pero levantó la barbilla. Ya había perdido sus zapatos esa mañana, cuando el tacón de uno se rompió en el metro y quedó atascado en una rejilla de metal. Pero no podía perder algo más importante. Esa entrevista. No se trataba solo de trabajo. Era por su padre, por su familia, por su promesa de justicia. Lo que nadie sabía era que, 3 años atrás, Elena había sido rica. Había vivido en una villa de 3 millones de euros en La Moraleja. Había estudiado en una prestigiosa escuela de negocios. Tenía una familia, un futuro, un apellido respetado. ¿Y ahora? Ahora dormía en un sótano frío, sola, con solo un colchón roto y una pequeña bolsa de ropa. Su verdadero nombre, Elena Vargas, era un secreto que debía ocultar. ¿Por qué? Porque era hija de Andrés Vargas. Y Andrés había sido socio de Javier Castellano, el poderoso dueño de Castellano Holdings. Andrés había muerto 3 años atrás, en circunstancias misteriosas. Pero Elena conocía la verdad. Su padre había sido asesinado. Había descubierto un crimen tan terrible que podía haber destruido el imperio de Castellano. Elena había llegado allí con una sola misión, venganza. Quería acercarse a Javier Castellano, el hombre que había destruido a su familia, y hacerlo pagar. Pero cuando sus ojos verdes se cruzaron con los de ella en el vestíbulo de mármol, algo extraño le ocurrió por dentro. Sintió algo que no esperaba. Y ese sentimiento cambiaría el destino de ambos para siempre. 3 años y 4 meses antes de aquella entrevista, Elena fue despertada por un fuerte ruido a las 3 de la madrugada. El sonido de cristales rotos en la planta baja resonó en la gran y silenciosa villa. Su padre, Andrés, entró corriendo en su habitación, con el rostro pálido de miedo. La sacudió por los hombros para despertarla del todo. Elena, escúchame. Le susurró con urgencia. Su voz temblaba. En las manos llevaba una maleta y un sobre cerrado. Los empujó hacia sus brazos. Lágrimas le corrían por las mejillas. Le dijo que había descubierto algo oscuro sobre Castellano Holdings, la empresa que había ayudado a fundar. Los proyectos inmobiliarios de Castellano no eran lo que parecían. 17 familias habían muerto en derrumbes accidentales de edificios. Pero esos accidentes no eran reales. Habían sido planeados. Las casas fueron destruidas a propósito para construir centros comerciales de lujo en su lugar. De pronto, los faros de unos coches iluminaron la entrada. Vehículos negros se detuvieron frente a la villa. Se oyeron portazos. Hombres enmascarados entraron corriendo. Las manos de Andrés temblaban mientras empujaba a Elena hacia el garaje. Tienes que irte. Corre a casa de la tía Teresa en Valencia. No confíes en nadie hasta que Castellano esté en prisión. Prométemelo, Elena. Ella quería llorar, quería abrazarse a él, pero él le gritó que se fuera. Esa fue la última vez que vio a su padre con vida. Al día siguiente, los periódicos de toda España repetían la misma noticia. Andrés Vargas se había suicidado por deudas y depresión. Pero Elena sabía la verdad. Lo habían asesinado. Asesinado para que el secreto de Castellano permaneciera oculto. Tras la muerte de su padre, el mundo de Elena se derrumbó. El dinero de la familia fue robado o destruido con deudas falsas. Su madre sufrió una crisis nerviosa y fue internada en una clínica psiquiátrica. Elena se quedó sola, sin nadie que la protegiera. Solo unos meses antes, había estado eligiendo entre Marbella o San Sebastián para las vacaciones de verano. Tenía vestidos nuevos, amigos en la escuela y un futuro lleno de posibilidades. Ahora era solo otra chica pobre. Trabajaba de noche como camarera en un bar ruidoso de Vallecas, limpiando mesas y sirviendo cervezas a clientes groseros. Vivía en un minúsculo estudio ilegal, de 20 metros cuadrados, con goteras en el techo y un colchón en el suelo. Pero aunque llorara por las noches, aunque el hambre le doliera en el estómago, Elena nunca olvidó su promesa. Se la repetía en susurros cada noche:
Javier Castellano pagará. Vengaré a mi padre. Durante 2 años, Elena estudió todo sobre Castellano. Leía cada artículo de prensa sobre él. Siguió sus inversiones, sus discursos, sus proyectos. Reunió información como una cazadora estudiando a su presa. Lo apuntaba todo en cuadernos secretos. Buscaba una debilidad. Y entonces la encontró. Javier Castellano buscaba un asistente personal. Era la oportunidad perfecta. Elena sabía lo que tenía que hacer. Creó una nueva identidad. Redactó un currículum falso. Practicó una historia sobre ser hija de trabajadores pobres, sobre estudiar con esfuerzo y trabajar de noche para pagar sus estudios. Nada podía vincularla a Andrés Vargas. Se infiltran en el imperio de Castellano. Se sentaría a su lado. Ganaría su confianza. Y entonces encontraría la prueba por la que su padre había muerto. La mañana de la entrevista, la lluvia caía a cántaros sobre Madrid. Elena corría por las calles, apretando la carpeta. El corazón le latía con fuerza, entre el miedo y la emoción. Pero entonces ocurrió el desastre. El tacón de su zapato se rompió y quedó atascado en la rejilla de una estación de metro. Tiró de él, pero no salió. Su único par de zapatos decentes estaba arruinado. Por un momento, pensó en rendirse. ¿Cómo podía llegar descalza a la entrevista más importante de su vida? Pero entonces recordó el rostro de su padre, las lágrimas en sus ojos. Recordó a las 17 familias muertas. Recordó el juramento hecho ante su tumba. Se quitó el otro zapato y corrió descalza por la ciudad. La gente la miraba. Algunos se reían. Algunos murmuraban. Pero Elena los ignoró. Nada, ni la lluvia, ni los zapatos rotos, ni la vergüenza, la detendría en su destino. El vestíbulo de Castellano Holdings era como un palacio. El suelo de mármol negro brillaba como agua. Los candelabros de cristal resplandecían en lo alto. Obras de arte carísimas decoraban las paredes. Cada pieza valía más que lo que ganaba la mayoría en toda su vida. Los otros 25 candidatos se volvieron hacia Elena cuando entró, chorreando agua, descalza, con su carpeta empapada. Sus miradas eran afiladas, llenas de desprecio y lástima. Ellos eran perfectos, pulidos, ricos, seguros. Elena era la intrusa descalza con nada más que determinación. La recepcionista la miró con fastidio y le señaló la última fila de sillas. Elena se sentó y empezó a ensayar su historia en la mente. Era hija de trabajadores. Había estudiado con esfuerzo. No tenía nada que ver con Andrés Vargas. Nadie podía conocer la verdad. A las 3:30 de la tarde, el ascensor ejecutivo se abrió. Todos volvieron la cabeza. Javier Castellano salió. Javier Castellano imponía aún más en persona que en las fotos que Elena había estudiado durante años. Alto, elegante, de facciones afiladas y ojos verdes que parecían brillar. Tenía 40 años, poder, confianza. Había conquistado a la media aristocracia madrileña. Había destruido a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus ojos se posaron en los pies descalzos de Elena. Ella espero que así rira, que la ridiculizara, que la decarta. Pero en lugar de eso, su expresión cambió. Curiosidad. Tal vez incluso un poco de respeto. Caminó hacia ella con pasos firmes y tranquilos, como un hombre que lo posee todo. Su voz era profunda y cálida. Le sonrió y le tendió la mano. Por un segundo, Elena olvidó quién era. Casi olvidó que era el hombre al que más odiaba en el mundo. Pero entonces recordó las fotografías en su bolso. Las víctimas. Las familias. Las últimas palabras de su padre. El odio le volvió como fuego en las venas. Castellano le dijo que lo siguiera. Sus ojos parecían mirar directamente dentro de su corazón. Elena entendió en ese instante que su plan sería más difícil de lo que jamás imaginó. Javier Castellano no parecía un monstruo. Parecía peligrosamente humano. La oficina de Castellano estaba en el último piso de la torre. Las ventanas mostraban toda Madrid. Los muebles eran lujosos, cada pieza cuidadosamente elegida. Elena se sentó en una silla de cuero, con el corazón latiendo con fuerza. Esta era la actuación más importante de su vida. Tenía que convencer al asesino de su padre de que solo era una chica pobre buscando trabajo. Castellano estudió su currículum. En el papel, ella no era impresionante. Hija de trabajadores. Título universitario obtenido trabajando de noche. Ningún empleo en una gran empresa. Parecía la candidata más débil. Finalmente, Castellano levantó la vista y le preguntó:
¿Por qué debería contratarte a ti en lugar de a las personas perfectas que hay afuera? Elena respiró hondo. Dio la respuesta que había preparado durante meses. Le dijo que sabía lo que era el hambre. No solo hambre de éxito, sino hambre real, esa que hace que cuentes cada moneda y te enseña a no dar nada por sentado. Dijo que los otros candidatos sabían cómo vivir entre ricos, pero no sabían lo que significaba empezar desde cero. Castellano guardó silencio durante mucho tiempo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que él había ayudado a moldear. Cuando volvió, Elena vio algo inesperado en sus ojos. No arrogancia. No crueldad. Sino tristeza. Una tristeza profunda y cansada, como alguien que ha ganado todas las batallas pero ha perdido su alma en el camino. Luego Castellano habló. No le dio el trabajo. En cambio, le hizo una oferta. Tenía una semana para preparar un proyecto que pudiera cambiar parte de su empresa. Si tenía éxito, el trabajo sería suyo. Elena asintió. Aceptó. Sabía que esta era su oportunidad. Esto le daría acceso a archivos secretos, al corazón del imperio de Castellano. Esta era la clave para encontrar la prueba por la que su padre había muerto. Su camino de venganza había comenzado de verdad. Durante una semana entera, Elena vivió como una espía secreta. Cada mañana, se levantaba antes de que el sol brillara en el cielo. Exactamente a las 7 en punto, llegaba a la gran empresa de Castellano. Allí permanecía todo el día, trabajando y observando, y no se iba hasta medianoche, cuando las luces de la ciudad iluminaban las calles oscuras. La mayoría de la gente estaría demasiado cansada para vivir así, pero Elena se obligaba. Dormía solo 3 horas cada noche. Tomaba demasiado café y, a veces, le ardían los ojos de tanto estar despierta. Pero no le importaba. Tenía una misión. Durante 3 años había soñado con la venganza, y ahora quería conocer todo sobre Castellano, el hombre que pensaba que había destruido a su familia. Observaba, escuchaba, leía documentos, abría archivos, estudiaba números. Quería atraparlo, encontrar pruebas de sus crímenes. Pero lo que descubrió no fue lo que esperaba. Elena pensaba que encontraría secretos malvados, evidencia de que Castellano era cruel y codicioso. Pero día tras día, lo que veía la confundía. Castellano no actuaba como un monstruo sin corazón. Se comportaba como alguien que quería ayudar. Vio que Castellano pagaba a sus trabajadores más dinero que otras empresas. Sus empleados sonreían al recibir sus sueldos. Algunos incluso se abrazaban con alivio porque podían pagar facturas y comprar comida para sus familias. Descubrió que Castellano había creado un fondo de pensiones, lo que significaba que cuando sus trabajadores envejecieran, todavía tendrían dinero para vivir. Muchas empresas no se preocupaban por sus empleados mayores, pero Castellano sí. Y luego, Elena leyó que Castellano había dado su propio dinero para ayudar a niños de barrios pobres a ir a la escuela. Estos niños, que tenían muy poco, ahora tenían la oportunidad de aprender y soñar con un futuro mejor. Elena sintió que su corazón se retorcía dentro del pecho. Pensó, ¿cómo puede este hombre ser el mismo que causó la muerte de 17 personas inocentes? Su mente estaba llena de preguntas. Al tercer día de su espionaje, Elena notó algo más. Estaba estudiando el sistema de proveedores de la empresa. Los proveedores son los negocios pequeños que venden cosas a la empresa grande. Descubrió que la compañía de Castellano estaba perdiendo millones de euros cada año. Al principio, pensó que era un problema tecnológico. Tal vez las computadoras estaban equivocadas. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era un problema de máquinas. Era un problema de personas. Los pequeños proveedores eran tratados como números, no como humanos. A nadie le importaban sus dificultades ni intentaba entenderlas. Elena pensó y pensó. De repente, tuvo una idea grande y brillante. Diseñaría un nuevo sistema. Mezclará algoritmos inteligentes con humanidad para las personas detrás de los números. Su sistema podría hacer que la empresa trabajara un 40% más rápido y ahorrar un 25% del dinero. Elena no dejó de trabajar. Se quedaba despierta cada noche, con los ojos rojos pero el cerebro lleno de fuego. Construyó su plan con cuidado, agregando cada detalle. Era el proyecto más emocionante que había hecho jamás. Al 7º día, Elena estaba lista. Entró en la oficina de Castellano con su gran presentación de 40 diapositivas. Sus manos temblaban de los nervios. Pensaba engañarlo con este proyecto, usando la oportunidad para acercarse a él. Pero algo extraño ocurrió. Al empezar a hablar,
Las palabras salieron de su corazón. Ya no fingía. Realmente creía en su proyecto. Castellano permaneció en silencio. Tomó notas con su bolígrafo. Hizo preguntas inteligentes que demostraban que le importaban profundamente las vidas de las personas, no solo el dinero. Elena se sorprendió. No pensó que él entendería los problemas sociales. Pero sí lo hacía. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, Castellano sonrió. Dijo que era el proyecto más brillante que había visto en 5 años. Luego le dijo que era demasiado importante para que lo dirigiera solo una asistente. La promovió a gerente senior de proyectos. El salario era tan alto que podía cambiar por completo su vida. Elena salió de la oficina en shock. Había conseguido lo que quería, acceso al imperio de Castellano. Pero ahora, todo se sentía extraño. El hombre con el que acababa de hablar no parecía el monstruo de sus pesadillas. Era inteligente, bondadoso y visionario. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que había destruido a su familia? Pasaron las semanas. El proyecto de proveedores de Elena se convirtió en un gran éxito y rápidamente se convirtió en una de las estrellas de la empresa. Todos admiraban su trabajo. Al mismo tiempo, estudiaba en secreto informes antiguos sobre los colapsos de los edificios, la tragedia que había matado a 17 personas. Lo que leyó sacudió su alma. Castellano no había ignorado los edificios. Había gastado millones en inspecciones y reparaciones de seguridad. Había pagado por revisiones estructurales. Incluso había ordenado evacuaciones y dado dinero a las familias para que pudieran mudarse de manera segura. Pero las 17 víctimas habían ignorado las advertencias. Volvieron a los edificios para recoger pertenencias personales. Por eso murieron. Una tarde, Castellano entró en la oficina de Elena. Trajo dos cafés. Se sentó y, con ojos tristes, le contó sobre su propio dolor. Había perdido a su hijo por leucemia en un hospital público pobre. Los médicos no tenían recursos para salvarlo. Ese dolor, dijo Castellano, lo había impulsado a gastar las ganancias de su empresa en proyectos sociales, para que otras familias no sufrieran como él. Luego le contó algo aún más difícil, la verdad sobre su padre, Andrés. Castellano explicó con suavidad que en sus últimos meses, Andrés había caído en teorías conspirativas. Creía en mentiras y las difundió a otros. Les decía a las familias que las órdenes de evacuación de Castellano eran trucos para robar sus casas. Las familias confiaron en Andrés en lugar de Castellano. Volvieron a los edificios inseguros. Cuando murieron, Andrés estaba lleno de culpa. No podía soportar saber que había causado esas muertes. En su desesperación, decidió quitarse la vida. Elena se quedó paralizada. Su padre no era un héroe. Castellano no era el villano. Todo lo que había creído durante 3 años estaba al revés. Castellano no había sido el asesino. Era un hombre que cargaba un peso enorme por algo que no había hecho. Esa noche, Elena lloró hasta que su almohada se empapó. Lloró por los años perdidos, por su odio, por su dolor. Pero a la mañana siguiente tomó una decisión. Dejaría de perseguir la venganza. Contaría la verdad. Usaría su historia para ayudar a otros. 4 días después, Castellano regresó de un viaje a Barcelona. Llamó a Elena a su oficina. Ella temblaba. Había descubierto su identidad secreta. Era Elena Vargas, hija de Andrés. Elena esperaba que él explotara de ira. Pero Castellano la miró con comprensión. Dijo que había hecho más bien en 3 meses que nadie. Contó que, después del funeral de Andrés, había buscado a Elena para ayudarla, pero ella había desaparecido. Luego abrió un cajón. Dentro había un contrato. Ofreció a Elena el puesto de directora de la Fundación Castellano. El salario era de 100.000 euros al año. Pero más que el dinero, era una misión, salvar a tantas personas como fuera posible de la pobreza. Castellano le dijo que su padre estaría orgulloso de ella. La mejor manera de honrarlo no era con venganza, sino con esperanza. Con lágrimas corriendo por su rostro, Elena firmó. Durante los siguientes 2 años, Elena volcó su corazón en la Fundación Castellano. Trabajó día y noche para convertirla en una de las mejores organizaciones de España. Ayudó a miles de familias. Su proyecto más grande se llamó Proyecto Reconciliación. Construyó nuevas casas para familias pobres, pero también les dio empleo y oportunidades para reconstruir sus vidas. Comenzó este proyecto en el mismo barrio donde ocurrió la tragedia 3 años antes. Cuando se inauguró el proyecto,
Elena dio un discurso en televisión. Dijo al país que no solo estaban construyendo casas, estaban dando segundas oportunidades. Dijo que el odio podía convertirse en amor si se le daba el camino correcto. Castellano estaba en primera fila, mirándola con orgullo paternal. El discurso conmovió a millones de personas. Los periódicos la llamaron el ángel vengador de la Madrid social. Apareció en programas de televisión y en revistas. Pero lo que más importaba eran los resultados. 3.000 familias ahora tenían hogar, 500 jóvenes habían encontrado trabajo y cientos de ancianos recibían cuidados. Luego Castellano le dio a Elena una sorpresa que llenó su corazón. Había encontrado a su madre. Su madre había sido dada de alta de la clínica psiquiátrica y vivía en una residencia en Toledo. Ese fin de semana, Elena condujo hasta allí con el corazón latiendo con fuerza. No veía a su madre desde hacía 3 años. La encontró sentada en el jardín, leyendo un libro, con el rostro más viejo pero sereno. Cuando se vieron, corrieron a abrazarse. Se abrazaron durante mucho tiempo, llorando, perdonando y aferrándose la una a la otra. Su madre le dijo que había leído todo sobre los proyectos de Elena y estaba muy orgullosa. Le dijo que Andrés también habría estado orgulloso, no de la venganza, sino de convertir el dolor en algo bueno. De regreso a Madrid, Elena finalmente se sintió completa. Había perdonado a Castellano. Se había perdonado a sí misma. Había perdonado a su madre. Y, lo más importante, había perdonado a su padre, quien había elegido el miedo en sus últimos días. Elena había convertido la tragedia de su familia en luz para miles de personas. El siguiente lunes por la mañana, Elena entró a su oficina en la fundación. Sobre su escritorio vio algo que no esperaba. Era un regalo, envuelto con cuidado. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Abrió cuidadosamente el envoltorio y encontró algo que le llenó los ojos de lágrimas. Era una fotografía enmarcada. La imagen mostraba a Elena y a Castellano el día en que inauguraron el gran proyecto Reconciliación. Ambos sonreían ampliamente mientras cortaban la gran cinta, como dos personas unidas por el mismo sueño. Para Elena, esa foto era más que una imagen, era un recuerdo de un día muy importante cuando la esperanza comenzó a crecer. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso había un mensaje escrito a mano. Decía: para Elena, quien me ha mostrado que el mayor regalo es dar segundas oportunidades, a nosotros mismos y a los demás. Con profundo respeto y gratitud. Javier. Estaba firmado con una fecha. Cuando Elena vio la fecha, sus manos temblaron. Era exactamente 3 años después de la muerte de su padre. Ese día que antes estaba lleno de dolor, ahora está lleno de sanación. El círculo de su historia finalmente se había cerrado, pero en lugar de cerrarse con enojo o venganza, se cerró con perdón, amor y esperanza. Pasaron 5 años desde aquel primer día en que Elena había ido a su entrevista sin zapatos. Durante esos años, creció hasta convertirse en una de las mujeres más importantes de España. La gente empezó a conocerla como una líder en innovación social, es decir, en encontrar nuevas formas de ayudar a las personas a vivir mejor. La Fundación Castellano, que ella había ayudado a hacer crecer, se expandió a 20 ciudades diferentes. Sus proyectos estaban generando grandes cambios. Las familias encontraban hogar, los niños podían asistir a la escuela y las comunidades se fortalecen. La fundación incluso ganó 5 premios internacionales importantes. Profesores de universidades de todo el mundo comenzaron a estudiar cómo el trabajo de la fundación estaba transformando las ciudades. Pero para Elena, los premios no eran lo más importante. Lo que más amaba eran las cartas que recibía todos los días. Estas cartas venían de personas cuyas vidas habían sido cambiadas por la fundación. Algunas hablaban de cómo ahora tenían trabajo. Otras, de cómo sus hijos finalmente podían aprender en escuelas seguras. Cada carta hacía que Elena se sintiera orgullosa, no de sí misma, sino de la diferencia que estaban logrando juntos. Castellano también cumplió su promesa. Poco a poco, se alejó del mundo empresarial que antes le había consumido todo su tiempo. Se dedicó a escribir libros y compartir ideas. Su libro más famoso se llamó De cenizas a esperanza, cómo la innovación social puede salvar ciudades. Se convirtió en un éxito internacional, leído en muchos países. Castellano donó todo el dinero del libro a la fundación. En la introducción del libro, Castellano había escrito un mensaje que hacía llorar a Elena cada vez que lo leía. Decía: para Elena Vargas, quien me enseñó que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino convertir el miedo en amor hacia los demás.
En el 5º aniversario de su primer encuentro, Elena recibió un paquete. No tenía nombre ni remitente. Curiosa, lo abrió con cuidado. Dentro encontró un par de zapatos. Eran los mismos zapatos que se habían roto el día de su primera entrevista, el día que había entrado descalza al edificio. Pero ahora estaban reparados y brillando como espejos. También había una nota dentro. La nota decía: para que siempre recuerdes que los milagros a menudo comienzan con un paso descalzo hacia lo desconocido. Con gran cariño. Él. Elena sonrió y lloró al mismo tiempo mientras leía las palabras. Aquella noche, cuando regresó a su apartamento, simple pero elegante, tal como le gustaba, colocó los zapatos sobre la repisa de la chimenea. No lo hizo para recordar su pobreza, sino para recordar su valentía. Elena había sido una niña que lo había perdido todo. Había cometido errores y tomado el camino equivocado. Pero nunca dejó de soñar. Encontró la fuerza para cambiar su vida. Aprendió a convertir el odio en amor y la venganza en perdón. Su madre ahora vivía cerca. Trabajaba como voluntaria en los centros educativos de la fundación, ayudando a niños que, como Elena hacía años, habían vivido con dolor y necesidad. Ayudar a otros le daba paz y alegría. Castellano también encontró la felicidad. Se enamoró de una pediatra amable, una doctora que cuidaba a los niños en uno de los hospitales que él había ayudado a financiar. Con ella, finalmente construyó la familia que siempre había soñado. Y Elena continuó su misión, cambiando el mundo una persona a la vez. Cada proyecto, cada sonrisa, cada vida salvada le daba fuerza. Llevaba luz donde antes solo había oscuridad. La Fundación Castellano más tarde cambió de nombre. Se convirtió en la Fundación Andrés Vargas de Innovación Social, en honor al padre de Elena. Aunque su padre había cometido errores, siempre había creído en la justicia y en tratar de hacer lo correcto. Cada nuevo proyecto llevaba su nombre. De esta manera, su vida, aunque truncada, se convirtió en un legado de esperanza para miles de personas. Cada mañana, antes de salir a su oficina, Elena miraba los zapatos reparados y brillantes. Siempre la hacían sonreír. Pensaba: a veces, los zapatos más importantes en la vida son aquellos que no estamos usando cuando damos nuestro paso más valiente. Elena, la niña descalza, se había convertido en una mujer que construía puentes hacia la dignidad, hacia la esperanza, hacia el futuro que su padre había querido para ella. Ahora ella daba ese futuro al mundo. Su oficina estaba en el piso 20 de la Torre Castellana. Las paredes estaban llenas de dibujos de los niños de las escuelas de la fundación. Había fotos de familias que ahora tenían hogar gracias a sus proyectos. Cartas escritas a mano, a veces desordenadas y temblorosas, pero siempre llenas de gratitud y amor. En su escritorio siempre había una foto en la esquina. Era una foto de su padre junto a Castellano, cuando aún eran amigos y socios, trabajando felices juntos. Una vez compartieron el mismo sueño por Madrid antes de que el miedo y la duda los dividieran. Esta fue la lección que Elena Vargas aprendió y compartió con todo el mundo. A veces llegamos descalzos a los momentos más importantes de nuestra vida. El odio que llevamos en el corazón suele ser solo amor que se ha perdido por el camino. Y, a veces, solo se necesita un paso valiente para convertir la tristeza en un milagro. La verdadera riqueza no se trata de lo que poseemos. La verdadera riqueza se trata de lo que estamos dispuestos a dar para ayudar a mejorar la vida de otra persona.